Hola, bienvenidos a este mensaje del pastor Juan Varillaro de la Iglesia Reparador de Portillos Mexicali. Oramos que Dios use grandemente su palabra para bendecir y transformar su vida. Ahora comenzará el pastor Juan. Muy buenas tardes, soy el pastor Juan de la Iglesia Reparador de Portillos. También somos parte de la Iglesia Capilla Calvario. Hoy vamos a empezar el libro de Juan. Entonces, si tienes tu Biblia y quieres ver Juan capítulo 1, vamos a orar y empezamos. Señor Jesús, gracias. Gracias que podemos estar aquí hoy. Bendice tu palabra. Úsala en la vida de cada uno que está escuchando. Amén. Este libro es buenísimo. Me encanta mucho. Habla de quién es Jesús. Dice que está escrito para que los que creen puedan tener la vida creyendo en su nombre. Y quita mucha duda de los falsos. Aún empezando estos primeros versículos, vamos a hablar de quién es Jesús. Dice, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, por el Verbo, fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ok, interesante primero. La Biblia de los Testigos de Jehová lo cambiaron y dice que en lugar de era Dios, era un Dios. Pero yo siempre les digo, nada más una preguntita muy sencilla, digo, Jehová en el Antiguo Testamento dice, yo soy Jehová tu Dios y tu Salvador, fuera de mí no hay otro. Entonces les pregunto, si no hay otro fuera de Jehová, Salvador o Dios, entonces, ¿quién es Jesús? ¿Es nuestro Salvador? Y si Jesús es nuestro Salvador, ¿quién es? Pues es Dios. Pero la palabra de Dios está lleno de versos que habla de la deidad de Jesús. Entonces, es una doctrina falsa que ellos tienen. Dice, en el principio era el Verbo. Y fíjate, el verbo, la palabra verbo quiere decir palabra, verbo. Era con Dios, dice este verbo, y el verbo era Dios. No un Dios, pero el mismo Dios. Este era en el principio con Dios, entonces siempre existía, y sí son tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres son uno. Y si podemos entender esto, entonces me hago como Dios, pero como no soy Dios, y Dios si quiere ser 10 en uno, puede ser. Él puede hacer lo que quiere, y si entiendo o no entiendo, esto no es el asunto. Todas las cosas por Él, el Verbo, fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y si brincamos a Juan 1:14, dice, aquel verbo fue hecho carne. ¿Cómo fue hecho carne? El verbo, la palabra, fue hecho carne, porque no era carne. Fue hecho carne y habitó entre nosotros, o vivió entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Interesante en Génesis 1:26, mirando de este asunto de que hay el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y los tres son uno. En la creación, fíjate lo que dice en Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, y este está hablando del Creador, Elohim, Dios, el Creador mismo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Fíjate esto. Entonces dijo Dios, Jehová, hagamos al hombre nuestra imagen.
¿Con quién estaba hablando? ¿Por qué dice hagamos? Pues estaba hablando de Jesús. Vamos a hacer, en otras palabras, el Padre, Jehová, diciendo al Espíritu Santo y Jesús, antes de la creación, cuando estaban creando el mundo, hagamos en nuestra imagen espíritu, alma y carne. Porque Jesús existía en su forma antes de la creación, aún apareció varias veces antes de nacer en el Antiguo Testamento. Bueno, este es otro estudio, pero hagamos al hombre en nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Alma, espíritu y carne. Y señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En Colosenses habla bien claro de Jesús, está hablando que Él es la cabeza de la iglesia. En Colosenses 1:15 lo mismo dice, Él, hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién? Jesús. Si lees esto todo en su contexto, está hablando de Jesús. Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él, Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados, todo fue creado por medio de Él y para Él. Oh, esto es interesante. No solamente Jesús creó todo, pero lo creó para Él, porque Él es Dios. Él es el mismo creador. Entonces, y Él es antes de todas las cosas, hablando de Jesús, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, no solamente Jesús hizo todo, pero mantiene todo, porque es el creador, es mi creador, es tu creador. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesús. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Fíjate, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Es que hubo una separación entre nosotros y nuestro Creador, el Padre. Pero aquí está diciendo que Jesús reconciliar consigo mismo. Va reconciliando porque Él es Dios, a Él, a nosotros. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Hablando de Jesús, Él es Dios. Cuando dice en el principio, entonces creó todo Dios, Jehová, y en Juan 1:1, vamos a leerlo otra vez, Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dice en verso 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Él, Jesús, estaba la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, Él es la vida, en Él es la vida. Y nadie puede llegar hasta el Padre sino por Él. Él es el que murió en la cruz y nos reconcilió con el Padre, con Él mismo, como dice aquí. En 1:5, la luz, Juan 1:5, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan el Bautista. Este vino por testimonio, fíjate, por testimonio, para que diese testimonio
de la luz, testimonio de Jesús, de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquí un comentario de testificar. Yo, cuando primero acepté al Señor, mi testimonio era, Dios hizo esto y yo era narco y estaba vendiendo drogas y robando carros y hablaba mucho del yo. Pero pasando los años, conociendo la palabra de Dios y el testimonio que tenemos, dice que Juan dio testimonio de él. Yo creo a veces equivocamos, como yo estaba bien equivocado y hablaba 90% o más de mí porque yo no lo había conocido en su palabra bien. Era nuevo creyente con muchas ganas y queriendo compartir, pero no sabía la palabra de Dios. Ahora, ya 25 años ministrando adentro de las prisiones y hay mucho, pues maldad adentro ahí, uno muy fácil para decir, yo era esto, hermanos, pero ¿sabes qué? Mi testimonio de mí no salva a nadie. Juan dio testimonio de él. Equivocamos a veces, hablamos mucho de nosotros mismos y muy poco de Jesús. El testimonio que damos debe ser de Él, no de nosotros. Él es el que vino del cielo. Él es el que murió en la cruz. Él es el que fue sepultado y resucitó para darnos la vida eterna. Hablando de mi vida, no salva a nadie. Hablando de Jesús, la palabra que es una espada, tiene poder, la palabra misma, para salvar y convencer el alma de su necesidad. Entonces, qué bien Pablo habló de que era fariseo y lo que era, pero habló para apuntar a él. Entonces, yo creo sería muy bien si aprendemos nosotros cuando vamos a hablar que podemos olvidar de nosotros mismos. En los últimos años en la prisión, yo muy poco hablo de mí. A veces cuando tenía uno en la celda y era rebelde y no pude ganarlo con amor ni dándole jabón ni muy terco en contra de mí, no me quería. Una vez me quería golpear y puse mi cabeza en la celda y dije, pues pégame si quieres, hombre. Pero un día, y gracias a Dios que no me gusta mi testimonio, pero un día le dije, mira amigo, ¿qué sabes tú? Él hablándome, le dije, mira, y bajé mi camiseta para enseñar mi hoja de marihuana, parte de que está ahí, y empecé a hablar de mi vida, poquito, cargando una 45, una pistola, y pues mi vida. La semana siguiente llegué a la celda completamente cambiado. Me dice, háblame la palabra. ¿Cómo? Me dice, eres uno de nosotros. Le dije, no soy, era, sí, pero mi vida está cambiando. Pero tú entiendes lo que pasamos. Digo, sí, pues yo he vivido esta vida y de ahí en adelante pudo él escuchar la palabra de Dios. Entonces me abrió una puerta. No me gusta de haber vivido una vida mala, pero el testimonio que Juan tuvo y que tenemos es Jesús. Y que no se olvida de enfocar y hablar de Él. ¿Quién es Él? Vivir por Él y conocer la palabra de Dios para que podamos testificar de Él. En verso 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Sí, Jesús es la luz verdadera, pero hay la luz falsa. Satanás dice que Él aparece
como ángel de luz. Aún yo he escuchado en la cárcel algunos que me han dicho, no, me apareció un ángel de luz. Y les pregunto y digo, ¿cuál fue su mensaje? Entonces me dicen, no, es que me dijo que sigue la Virgen y esto. Digo, es una luz falsa. El Espíritu Santo nunca va a hablar de sí mismo, dice, o otro, sino Jesús viene para testificar de Jesús. Entonces, ¿estamos siguiendo la luz verdadera según lo que dice la palabra de Dios o una luz falsa? En el mundo estaba Jesús y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. La verdad, este mundo no le quiere a él. Dice, sí, yo amo a Dios, pero miras el pecado en que vive la persona y dices, no, tú no conoces a él. Según 1 de Juan dice, no lo has visto ni conocido. El mundo no le conoció, dice la palabra de Dios, y a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Jesús vino, nació judío. Vino primero a los judíos, pero los judíos lo rechazaron. Entonces Dios principalmente está trabajando con los no judíos, porque ellos pues lo crucificaron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen, porque es creer por fe en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros no todos somos hijos. Yo hablando a la gente en las calles y hablando de Dios y dice, no, yo soy hijo de Dios, todos somos hijos de Dios. Yo digo, no. Sabes que todos somos la creación de Dios, pero la única forma de ser hijo de Dios, como cuando en capítulo 3 Jesús habló con Nicodemo, dijo, Nicodemo, para ver al Padre es necesario ser nacido nuevo. Entonces, si no eres nacido nuevo, no eres hijo de Dios. Eres parte de la creación de Dios. Nosotros tenemos que recibirlo y Él entra y nos nazca nuevo. Entonces, dice, y aquel verbo fue, en verso 14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, fíjate esto, lleno de gracia y de verdad. De su gracia recibimos, somos salvos por gracia, no es algo de nosotros. Somos dignos todos de recibir el castigo de nuestros pecados, pero recibimos su gracia. Esto es, si recibimos, pero tenemos que recibir. No somos todos nacimos hijos, nacimos la creación, pero tenemos que ser nacidos otra vez por el Espíritu, por su gracia, y ser hijos, de tener potestad, de poder recibir, como dice. Él es la única verdad también. En Efesios, hablando de la gracia, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. En Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad, la única verdad. Si quieres la verdad en tu vida, entonces tienes que recibir al Señor Jesús. Todos los demás, Él dice, son salteadores, son mentirosos. Él es la verdad. Otra vez siguiendo en Juan 1:15, Juan dio testimonio de él, Juan el Bautista, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí. ¿Qué quiere decir esto? El que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio
de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús el Cristo. ¿Qué quiere decir que después de mí? El que viene después de mí es antes de mí. Si se acuerda, cuando la mamá de Juan el Bautista, ella tenía Juan y 6 meses embarazada, y vino el ángel, ahora María, 6 meses después, y habló con ella de que iba a tener un hijo, el Salvador del mundo. Ella se levantó y se fue a Elizabeth, y cuando llegó, dice, en su criatura brincó cuando escuchó su voz, que Juan el Bautista era familiar y nació 6 meses, era 6 meses más grande que Jesús. Entonces, él que era menos o tenía menos años, era primero. Juan tenía más años, pero Jesús existía desde el principio. Entonces, como dice, era primero que yo. ¿Cómo primero? Él existía primero antes de nacer. Seguimos. Y en 18, y a Dios nadie le vio jamás. El unigénito, muy importante, unigénito, Hijo de Dios, pero no de María, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, la razón que podemos conocer a Dios como le conocemos es que Jesús le manifestó a nosotros cómo era Dios. En Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Señor, muéstranos al Padre y nos basta, le dijo Felipe. Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? La Escritura otra vez es muy claro de quién es Jesús. Y Jesús mismo diciendo a sus discípulos, ¿cómo le voy a mostrar al Padre? ¿No me conoces? ¿No me has conocido? Yo y mi Padre somos uno solo. Entonces, siguiendo en Juan 1:19, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Entonces los religiosos llegaron con Juan preguntando, ¿quién eres, Juan? Andas predicando, bautizando. Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Una profecía y con esto termino. Isaías fue escrito 700 años, 750 antes de nacer Jesús. Y es una profecía de que Juan iba a venir, hablando del Salvador, preparando el camino. En Isaías 40, verso 2, habla en el corazón de Jerusalén, díganle a voces que su tiempo ya es cumplido. Que su pecado es perdonado. ¿Cómo? Que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y luego dice, voz que clama en el desierto, preparen camino a Jehová. Enderecen calzado en la soledad. Y luego en verso 5 de Isaías 45, y se manifestará la gloria
de Jehová. Entonces toda carne la verá. Jesús fue manifestado. Le pregunto algo. ¿El camino ha sido preparado en tu corazón? ¿Has reconocido que tus caminos son chuecos? El camino ha sido preparado para recibirlo. El primero que el hombre tiene que hacer es reconocer su pecado. Reconocer de que está mal. Y cuando reconoce que está mal, entonces el camino puede ser la puerta abierta para que entren y reciben. Quisiera recibir al Señor Jesús hoy. ¿Puedes reconocer que eres pecador o pecadora? Te invito a hacer una oración conmigo. Recíbelo. Él es su Salvador para todos los que claman a Él. Si no, eres la creación, no hijo. ¿Quieres ser hijo hoy? Ores conmigo. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias que tú moriste en la cruz por mis pecados. Te pido que me perdones. Entra en mi vida. Sálvame en este día. Yo te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias, Señor Jesús. Amén. Bueno, vamos a seguir en este libro. Hasta la próxima semana. Dios les bendiga. Nos vemos luego. Bye. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos a disfrutar nuestro siguiente estudio en la próxima semana con el pastor Juan Varillaro.